Bueno, hoxe temos a Murado Elvira aquí con nós, que nos va a, ahora presentar a Luís os ponentes. Nada, agradecer á organización, a Luís Gil, a José e a Abraham pola seu traballo na organización destos ciclos e tamén os nosos patrocinadores, a Rodiñas, a Iguzzini, Finsa e Cortizo por apoiar estos ciclos. Moitas grazas. Moitas gracias, como sempre, a Delegación do Colexio de Arquitectos en Santiago. Unha vez máis, e pechamos o ano lectivo, académico, non? Con esta da delegación, con esta intervención dos compañeros Clara Murado e Juan Elvira. Así que xa levamos tres anos e moi agradecidos do poder de convocatoria, non? Independentemente un pouco dos ritmos do ano. Clara e Juan responden perfectamente ao que sempre decimos en próximos, non? Que son unha serie de compañeiros que teñen ganado pulo e asento na arquitectura, reconocimiento, e que, de alguna maneira, ou están aquí, traballan de aquí, traballan dentro de Galicia, ou traballan dende Galicia para fora, ou traballan dende fora, dentro e fora de Galicia, non? Vos vou a ler directamente unha reseña biográfica deles, que di así, non? Clara Murado e Juan Elvira coincidiron durante os seus estudios de arquitectura na Escola Técnica Superior de Madrid, donde tiñan chegado dende Galicia e Extremadura. Foron alumnos de Tafuri e de Secchi en Venecia, así como de Kenneth Frampton e Stan Allen na Universidade de Columbia en Nova York, donde realizaron o máster de arquitectura avanzada como bolseiros da Fundación Barrié e tamén da Caixa. Despois de colaborar en distintos estudios de arquitectura como Shop e Ábalos e Herreros, fundaron o seu propio estudio, realizando proxectos tanto por conta propia como en asociación temporal con outros arquitectos. Durante os primeiros anos 2000, tamén tuveron unha relación directa co Colexio de Arquitectos de Extremadura, donde dirixiron a revista Oeste, unha publicación anual sobre arquitectura e cultura contemporánea. E dende entón siguen involucrados en distintos proxectos editoriais. Son profesores de proxectos arquitectónicos na Politécnica de Madrid, na Universidade de Alcalá e na EIE University de Madrid. Entre as distincións aos seus proxectos se pode destacar o primeiro premio no concurso Europan 9, cuxo proxecto resultante, a residencia de estudiantes de Teknoiben, foi finalista do Premio Nacional de Arquitectura de Noruega e obtuvo o premio do Concello de Trondheim. A vivenda Entre Encinas foi nominada ao Premio Nacional de Arquitectura Española e a Biblioteca de Bayona foi finalista na primeira edición do Premio de Arquitectura Ibérica Lledó. Foi premio tamén Grande Area do 2018 e foi nominado ao Premio de Arquitectura Contemporánea da Unión Europea, o Premio Mies van der Rohe. Participaron no pabellón de España na 11 Bienal de Arquitectura de Venecia e recentemente teñen sido finalistas no Premio de Arquitectura da CESCAE e na 15 Bienal Española de Arquitectura na categoría de Investigación e Difusión. A última proxecto que nos van a contar é a participación no Museo de Santa Clara no concurso, na que, xunto a Can Architects de Holanda, quedaron en segunda posición. Así que vos deixo con Clara e con Juan. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Nos hace muchísima ilusión estar aquí, la verdad, que nos hayáis llamado para este ciclo y gracias por acercaros hasta aquí. Bien, yo... ¿sí? ¿Cómo que hacer? Perdón. Bien. Bueno, pues un poco por presentarnos y hablar un poco de nuestro trabajo. A mí me gusta siempre empezar desde el principio y no es necesariamente por nostalgia, sino porque me gusta volver la vista atrás y encontrarme muchas veces con temas que ya estaban hace muchos años en lo que nos interesaba y que veo que siguen presentes, ¿no? Y
Y esta es una imagen de la revista que mencionaba Luis hace un momento, la revista Oeste, que era la revista del Colegio de Arquitectos de Extremadura, que nosotros editamos durante unos años, hicimos en total 4 números, y era una revista bastante peculiar porque en realidad era más bien un libro. Eran libros temáticos, tenía un tema general alrededor del que se englobaban distintos contenidos que podían acercarse muy tangencialmente al tema o, bueno, era bastante abierto. Y, de hecho, Luis fue uno de los primeros colaboradores que hizo una colaboración muy bonita en el primer número, precisamente. Bien, bueno, pues esta revista o este libro tenía siempre una doble página que era el índice, que nosotros dibujábamos con elementos de cada uno de los contenidos del número. Podían aparecer detalles, aparecían personajes y los juntábamos todos en esta especie de paisaje imaginario que era el libro en sí, era el tema del que estábamos hablando, como con la esperanza de que de alguna manera acabaría habiendo alguna relación entre ellos, que empezarían a conversar o a tener como algún tipo de interacción, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque hace poco que empezamos a hablar del tema con el que pusimos el nombre a la charla, que es el de los mundos secundarios. Y, sin embargo, nos damos cuenta que en realidad estaba desde el principio, ¿no? Los mundos secundarios son como los paracosmos, estos mundos de ficción, como universos de ficción que tienen sus propios personajes, sus propios escenarios, que están muy detallados, que se desarrollan de una manera muy completa, pero en otro lugar, ¿no? En un lugar imaginario. Y es algo que ahora de repente nos está interesando y que, bueno, de alguna manera estaba ya ahí antes, ¿no? Y, de hecho, precisamente es como lo que siempre hemos usado para presentarnos a nosotros, al menos al mundo a través de Internet. Es nuestra página web. Al final también es un paisaje que se va llenando con distintos proyectos, según los vamos haciendo, los vamos colocando en ese mundo secundario o paralelo que estamos nosotros creando, ¿no? Entonces, bueno, pues es bonito como esas ideas van a lo mejor cambiando, pero se van construyendo unas sobre otras, ¿no? Va habiendo ahí, y eso, o sea, a lo largo de los años, pues también a mí me gusta pensar en eso, ¿no? Que al final cada pieza que vamos poniendo va entrando en diálogo con otras y continúa un camino que ya habíamos iniciado, ¿no? Y ya que empezamos desde el principio y también... Bueno, vamos a hablar de varios proyectos, de unos cuantos, muchos de los que ha mencionado antes en la presentación Luis, intentando explicar cuáles eran las ideas que había detrás de los proyectos, ¿no? Y este fue nuestro primer proyecto, nuestro primer encargo, que, como suele ocurrir, pues es un encargo de familia, que son los primeros que tienen arriesgados, que ponen en tus manos algo tan importante, ¿no? Y siempre es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esta es una casa, una vivienda unifamiliar, una vivienda de fin de semana en una dehesa en Extremadura, en un lugar que había estado en la familia durante muchos años, pero que no habían construido nada, ¿no? Simplemente tuvieron durante 20 años esta pequeña parcela, esta dehesa. De manera que cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto tan difícil, que es construir una vivienda para tu familia, pensábamos que precisamente lo que sí sabíamos era muchísimo sobre el usuario, ¿no? Lo conocíamos un montón, y también sobre el lugar, porque al final era un sitio en donde los niños habían celebrado todos sus cumpleaños, habían jugado al fútbol, se subían a los árboles. Bueno, estaba de alguna manera ya habitado el paisaje en sí mismo, aunque no había nada construido, nada más que un pequeño merendero, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que eso lo teníamos que aprovechar para el proyecto, ¿no? Ese conocimiento del sitio y del usuario. Y lo que planteamos, después de un largo proceso, lo que planteamos fue recoger esos espacios que ya estaban habitados, esas memorias del sitio, y hacerlas partícipes de la vivienda, ¿no? Que
que formasen parte de nuestro proyecto. Y luego añadir otras cuestiones más que venían, bueno, que podían ser oportunidades, como por ejemplo, bueno, pues aquí en este diagrama pues aparece eso, la zona de merendero, la zona del fútbol, pero además añadíamos otros usos como, bueno, una zona de agua, un columpio, un lugar donde ver el fuego a la vez que el atardecer, bueno, una serie de cuestiones que podían pasar, ¿no?, en el sitio. Y todas estas acciones lo que hacíamos era pues como enlazarlas, ¿no?, recogerlas, capturando también parte del paisaje, porque es una casa de fin de semana, que vas para estar fuera, no es una casa para estar dentro, con una especie de línea de estructura que capturaba todas estas acciones y que también nos servía como soporte para unos grandes muros correderos, unas correderas muy grandes, porque bueno, esto es Badajoz, el calor es impresionante durante bastantes meses al año y lo que hace habitable un espacio exterior o interior en un clima así es la sombra, ¿no? Entonces teníamos esta estructura que nos permitía colgar sobre ella estas grandes correderas que daban sombra tanto al interior como a las zonas limítrofes de la casa, de manera que si tú tienes un panel que te da sombra a un trocito de campo, eso ya es un espacio ocupable, ¿no?, donde puedes pasar un rato, ¿no? Y esto es el resultado, ¿no?, con esta estructura que sale de lo que es la casa e intenta atrapar también parte del paisaje para ocuparlo y para disfrutarlo, ¿no?, buscando esas sombras y esos lugares. Para el proceso hicimos un montón de maquetas, como estas de alambre, que es algo que también ha estado en varios proyectos, ¿no?, que luego hemos utilizado más veces, como esta idea de que el espacio lo puedes de alguna manera delimitar, aunque no necesariamente lo construyas, ¿no?, simplemente lo acondicionas, lo defines, lo delineas de alguna manera. Por ejemplo, otro proyecto más o menos de la misma época es una tienda en Madrid de ropa en donde lo único que planteamos era esta estructura metálica que iba subiendo y bajando y haciendo ofreciendo distintas oportunidades de uso, pues para colgar, para poner iluminación o lo que sea. Y bueno, pues es la misma idea. Luego en otros proyectos también seguimos desarrollándolos, ¿no? Bueno, y volviendo a la casita, aunque tampoco me quiero entretener mucho, sí que aparecen ideas con las que hemos trabajado desde entonces y seguimos con ellas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de los muros equipados, los muros gruesos. Aquí claramente hacia el oeste nos teníamos que proteger, entonces ahí es donde está la chimenea y procuramos que esta parte pues sea como menos abierta. Luego va delimitando el espacio interior, estos muros con recovecos, ¿no? Y como decía, como es una casa de fin de semana para estar fuera, casi el 50% de la superficie es la terraza, ¿no? O sea, el porche, que es toda esta parte. ¿No se ve el puntero? Ah, vale, perdón. Entonces, nada. Vale. Y aquí se ve, pues eso, cómo la estructura sale e intenta acercarse a los árboles, a las encinas y los alcornoques que hay alrededor. Y esta cuestión como del interior y el exterior, que esté bastante difuminado y que se comunique. También tenemos dentro del porche un jardín de plantas aromáticas al lado de la barbacoa, ¿no?, que es como una mega maceta que ocupa también una parte importante del porche. Y aquí se ven las correderas de madera que se pueden deslizar, pues según dónde esté el sol en cada momento puedes buscar la sombra, incluso a veces simplemente la luz es un poco molesta y está bien, ¿no?, sentirte fuera de tu casa pero protegido, ¿no?, que es la sensación que tienes en el porche. Y esta cuestión de las correderas también que van acondicionando el espacio interior y exterior, también tenía que ver con lo que pasa en el paisaje alrededor. Los alcornoques de esta finca y de todas las que hay por allí, cada 2 años les quitan la corteza, es lo que se llama la saca. Y es muy bonito porque quedan luego de un color naranja muy fuerte, ¿no? El paisaje cambia muchísimo
porque se quedan desnudos, ¿no? Les quitan como esa capa gruesa de protección y de repente se ve ese color que destaca. Aquí todavía no, en este no se ve todavía, pero es bastante más intenso y destaca mucho con el verde de la dehesa. Y eso le pasa también un poco a la vivienda, ¿no? Que por dentro tenemos, bueno, esto sería lo de abajo, un desplegable de los distintos colores en el alzado, desde el verde del paisaje, que está a la izquierda, pues entreverado con las lamas de los cierres, y luego ese muro, la parte de más colores es ese muro grueso de la chimenea, que tiene unas piezas de policarbonato que van cambiando el color desde el verde hasta el más cálido junto a la chimenea, ¿no? El rojo donde el fuego, y vuelve otra vez al paisaje, ¿no? Vale, de manera que, bueno, pues es esta pieza pequeña que intenta encontrar su sitio entre la encina, y esta es una imagen que me gusta mucho, lejana, de cómo se ve esa estructura que sube ahí entre las copas de los árboles en la lejanía, ¿no? Como el pequeño artefacto. Y ahora pasamos a otra casa mucho más reciente, que es la Casa Galgo, en un contexto totalmente diferente. Esta está en Madrid, en zona muy densa, residencial, unifamiliar, pero muy densa, y tiene un solar muy pequeñito, de hecho es el mínimo que permite la normativa, que tiene 10 metros de ancho, con lo cual le quitas los 3 de retranqueo de cada lado, más el grosor de los muros, total que te queda una casa de 3 y poco, ¿no? Todo a lo largo, ¿no? Y con eso es con lo que teníamos que jugar. Y también la cuestión de la privacidad, que estás en un lugar, pues eso, bastante habitado, quieres tener espacio exterior, pero tienes un montón de vecinos enormes a los lados, ¿no? Y para eso, pues la única forma que se nos ocurría que podíamos trabajar era con la sección. Aquí se ve cómo intentamos encontrar que este paisaje, que en el caso de la dehesa era más extenso, ¿no? Realmente muchísimo más extenso, de repente teníamos que comprimir y encontrarle el hueco en el volumen que teníamos, volumen tanto de exterior como de construcción. Y por eso nos inventamos como un montón de bolsillos en donde ir metiendo estos espacios de respiro para poder estar en tu casa, pero al aire libre y que no te vean los vecinos. Y aquí se ve un poco, ¿no? Si la calle está hacia allí, pues primero aparece un patio inglés bastante grande, en donde ya hay un lugar exterior. Luego hacemos como una falsa fachada en la planta principal para tener también una terraza abierta. Es como una habitación sin techo, ¿no? Una terraza abierta, pero protegida de las vistas, con las 4 fachadas. Bueno, lo vemos ahora también en planta. Aquí abajo el sótano con el patio inglés, que da un saloncito que hay abajo, y arriba el acceso al jardín, que es a través de un puente sobre ese patio. Y bueno, pues en el espacio que hay, una piscina alargada, un pequeño jardín con un olivo en la zona en donde da el sol, cuando no te dan sombra a todos los vecinos. Y esta sería la planta de día, digamos, el salón y la cocina, todo intentando que se abra lo más posible para extenderla en el jardín al exterior. Entonces, viendo alguna imagen, esta es desde abajo, se ve el puente de entrada que cruza como a tu castillo, mi casa, mi castillo, y en la de la derecha ya se ve este trozo de jardín con la piscina al fondo en la parte sur, ¿no? Luego la planta baja, que es la que está más abierta, con grandes ventanales para poder extenderse en el espacio exterior, tiene como esta banda de correderas otra vez perforadas de chapa para poder cerrarlo por seguridad y para dar sombra y tal, ¿no? Sería como una banda
especial. Esta es una imagen del salón que continúa en la parte del jardín de atrás, y la escalera, que es también, claro, algo que está muy presente en toda la vivienda, porque la recorre de arriba a abajo, y como era como el protagonista, digamos, de la casa, es donde está pues un poco el más detalle, ¿no?, en esta barandilla como diseñada a medida para hacerlo como más cuidado. Aquí estaría abajo la planta principal, que en realidad es como el dormitorio principal, toda la planta, con un pequeño vestidor, y al fondo el baño que da a la terraza esta en doble altura en la fachada principal. Ahora veremos alguna foto. Y la planta de arriba es la de invitados, con 2 pequeños dormitorios, y desde el dormitorio de arriba engancha una escalera de caracol que vuela sobre el hueco, sobre la terraza, y conecta con un solarium en la cubierta. O sea, siempre, pues eso, buscando en vertical encontrar estos espacios de desahogo. Aquí estaría una sección por el patio inglés que se ve ahí, bueno, no sé si se ve mucho, el puente seccionado. Y a la derecha estaría seccionada un poquito más atrás, a través de esta terraza, la terraza en doble altura, con la escalera de caracol colgada arriba. De manera que esto sería en la planta principal. Aquí el galgo Merla, al final se llama Casa Galgo porque nos parecía que era igual que el galgo, es como blanquita, estrechita, casi están los huesos. Bueno, ahí está Merla mirando desde el dormitorio principal, todo hasta el fondo, que estaría el baño, un baño muy grande, muy para disfrutar, dando a la terraza, que es donde está sentada Alma, ¿no?, que sería esa terraza que miras para arriba y lo que te encuentras es esta escalera entre el bambú. Bueno, este es el pequeño oasis que pudimos conseguir en Madrid, ¿no?, en esta situación. Y ese bambú que se veía es el que se ve a través de ese hueco, que es como una falsa ventana, porque no tiene ni marco, ni vidrio, ni nada. Es un hueco que te da la escala urbana y que te protege, o sea, que te protege de las vistas, toda esa fachada, ¿no? Luego, pues, a lo largo de las distintas plantas aparecen pequeños momentos, en este escaso ancho que tenemos, en donde pues pueden aparecer otros espacios más informales o menos programados, y luego detalles que nos gustan, ¿no?, como esos 6 agujeros del tendedero que está al lado del garaje, o los óculos circulares en la puerta del garaje, que nos hacía mucha gracia porque nos recordaba mucho a esa escena tan divertida de la película de Mi tío, en la que se quedan encerrados dentro y no consiguen que el perro pase por donde tiene que pasar, ¿no? Todas estas cosas tan mecánicas que le hacía mucha gracia a Jacques Tati. Bueno, el siguiente proyecto que queríamos contar sigue siendo vivienda, pero en un cambio de escala ya importante, y es esta residencia de estudiantes en Trondheim, en Noruega, que bueno, construimos después de ganar un concurso internacional. Trondheim es un poco como Santiago, en el fondo. Es una ciudad de peregrinos y de estudiantes. Entonces, el campus universitario de Trondheim es importantísimo, y también el cuerpo de viviendas para estudiantes también era enorme, pero también con unas necesidades cada vez mayores, ¿no? De modo que, si veis aquí a la derecha, es donde está más o menos al lado del río el campus, pero arriba, ¿no?, ocupando una cota superior. Y entonces la universidad quería empezar a bajar, a descender ese desnivel hacia el río y relacionar el campus universitario con el propio río, ¿no? De modo que
el encargo, por así decir, era un doble encargo. Por un lado, crear unos espacios públicos que conectaran lo que veis a la derecha, que es el final del campus antiguo, por así decir, de Trondheim, con el Nidelva, que es el río de la ciudad, ¿no? Con unas pequeñas plazas, unas interconexiones, buscando esa especie de desborde de la cornisa, de ese límite de cornisa hacia el río. Y esta fue nuestra propuesta de concurso, que casi, aunque veréis que no se parece al 100% con el edificio construido, y un poco de eso va el proyecto, aquí ya están casi todas las ideas importantes del proyecto, ¿no? Veis como hay un espacio público en planta baja que se desborda del propio ámbito del edificio, que veis aquí, con esa voluntad de intentar como llevarte de la mano hacia el río. Hay una planta baja muy abierta, con esa especie de cavernas, ¿no? De oquedades, para convertir este lugar en un lugar muy público, en un lugar como de bienvenida casi a la comunidad estudiantil. Y luego no sé si veis que hay como una especie de cuadrado amarillo en la fachada al lado de la medianera, ¿no? Que era el final de un gran espacio público que debía atravesar de lado a lado del edificio y que contuviera todos los espacios comunes de la residencia de estudiantes. La estrategia del proyecto era muy clara. Para nosotros no tenía mucho sentido volver a repetir el tipo de fórmula organizativa de las residencias de estudiantes escandinavas, que normalmente lo que hace es poner unos encima de otros plantas más o menos pequeñas para grupos de 4 o 5 personas, con sus dormitorios, una cocinita, sus baños, etcétera. De modo que tú tienes una residencia de estudiantes, pero en el fondo lo que tienes son como 7 mini residencias apiladas unas encima de otras. Y para nosotros el tema fundamental de este proyecto era buscar la creación de un colectivo completo del propio edificio. Entonces, lo que hicimos fue como invertir ese esquema, ¿no? En vez de fragmentar los espacios comunes para que lo compartieran grupos pequeños de personas, lo que hacíamos era un enorme espacio común para todos y, en compensación, unas habitaciones que rodearan ese espacio común, pero que fueran, digamos, llevadas bastante al mínimo, ¿no? De espacio. Siempre buscando, por supuesto, el confort individual, pero la mayor actividad colectiva posible, ¿no? Y este es el edificio, es parecido a la maqueta, pero no es exactamente igual. Lo que tuvimos que poner a prueba en este proyecto, en un proceso que fue bastante largo, arduo, pero muy, muy interesante también, fue cómo un proyecto es un organismo que tiene que adaptarse a una serie de requerimientos, necesidades, sorpresas también. La primera, el número de habitaciones que teníamos que meter ahí dentro, sin perder, sin desnaturalizar su propio carácter y las ideas, ¿no? Las voluntades que están detrás del proyecto, ¿no? De modo que de todas estas sorpresas, digamos, la certeza que teníamos era que queríamos que ese espacio que va de lado a lado pudiera recoger la luz de sur, que en Escandinavia, en Noruega, es muy importante, aunque al final es bastante cegadora cuando la vives allí con un día después de otro. Pero bueno, teníamos esa luz de sur en la cabeza como algo deseable, que entrara en ese espacio colectivo. Y alrededor, toda esa masa amarilla pues debía ser habitaciones, ¿no? La primera sorpresa fue la normativa de incendios, que nos obligó a retranquear el volumen principal y dejar un espacio con respecto a los vecinos. La segunda fue que la carretera a la que daba la residencia, que bueno, era una carretera de 4 carriles, prácticamente una calle para digamos, el espíritu europeo, por así decir, pero se consideraba que tenía unos niveles de polución intolerables. Entonces no podía dar ninguna ventana, podía dar a esa
a esa gran carretera, ¿no? Que en el fondo, bueno, viviendo según qué ciudad, pues no era nada realmente, ¿no? Pero había, por supuesto, esto era hace unos años, ¿no? Y había ya una sensibilización muy grande a estas cuestiones ambientales. Entonces, esto lo que nos obligó fue a pensar que había como que invertir lo que estaba sucediendo con nuestros vecinos. Si veis que los vecinos tienen la fachada, digamos, honorable, ¿no? Representativa hacia la calle principal y la medianera está ciega. Nosotros tuvimos que invertir ese esquema. La fachada a la calle principal tenía que ser muy ciega, mientras que las otras fachadas largas podíamos perforarlas todo lo que fuera necesario, ¿no? Y al final fue un poco lo que le dio el carácter al edificio, ¿no? Así que todo el proyecto consistió en resolver, digamos, la transición desde el testero de una calle hasta el testero de la calle opuesta, respetando este esquema de sección, pero también incorporando todos estos accidentes que era necesario pues, para cumplir con los deseos del cliente, de satisfacción de normativa, etcétera. Con lo cual, este fue el resultado final, ¿no? Con esa planta baja muy perforada, también con una terraza para ver, casi ver el fiordo, y ese carácter muy abierto desde abajo y acogedor, y también muy abierto hacia el jardín sur que nos interesaba. Bueno, este es el resultado. Aquí tenéis los dos vecinos, que aquí, pues no sé, parecen un poco estupefactos al lado del vecino que les ha salido nuevo, pero al final creemos que el diálogo funcionaba, a pesar de todo, bastante bien, ¿no? Con esa fachada muy ciega, pero con la boca de los espacios comunes abierta completamente a la calle, y luego esos pequeños óculos que son, pues, básicamente iluminación de pasillos, ¿no? Como veremos después. Y esta es las dos fachadas, digamos, que se ven desde esa calle de gran tráfico que veis aquí, ¿no? Entonces, la idea también es una fachada de madera completamente, pero lo que queríamos es que, si recordáis ese esquema como de transición de una sección o de una fachada de un lado hasta llegar a la otra fachada, pues eso lo queríamos reflejar también con la materialidad de las poco contrapuesta o la resolución contrapuesta de las dos fachadas. Si veis, la fachada larga es como una pana, ¿no? Está como estriada, son como esas miles de secciones, ¿no? Mientras que la fachada que da a la calle es lisa completamente y está oscurecida, pues, para enfatizar esa doble condición, ¿no? Bueno, aquí tenéis el alzado y la sección, en donde veis cómo toda la sección, menos la planta baja, en donde hay como esas entradas, la sección son habitaciones que están rodeando ese espacio de abajo compartido que da a una terraza que da, a su vez, al jardín. Aquí veis a esta extraña pareja, que aunque fuera un poco extraña, también había como pequeños guiños contextuales, ¿no? Por ejemplo, este vecino de los años 20 tenía este pequeño zaguán insinuado que nosotros reflejábamos en el zaguán, o sea, este corte, ¿no? Insinuado, chaflán quiero decir, y nosotros también achaflanábamos el propio edificio en la fachada opuesta, ¿no? A pesar de todo, hay una cosa interesante en este proyecto, y que fue uno de los aprendizajes, yo creo, más importantes para nosotros, y es que muchas veces la forma arquitectónica no es lo más importante ni lo más difícil de resolver. Nosotros, cuando planteamos este proyecto, estábamos un poco preocupados diciendo, bueno, pues es que a lo mejor es una forma un poco discrepante con los vecinos, no estamos seguros, tal. El cliente también decía, no sé, no estoy seguro. Y le hicimos el planteamiento al ayuntamiento también. El ayuntamiento nos pidió que por favor respetáramos las formas que habíamos planteado en el concurso, ¿no? Todo fue aceptado sin ningún tipo de problemas. Pero lo que veis ahí en esa ventana grande en la boca, ¿no? Que da a la cocina común, realmente fue el caballo de batalla más importante del proyecto. No fue la forma, sino que fue conseguir convencer a la opinión pública de la ciudad, al cliente,
que era posible que estos 110 estudiantes pudieran gestionar una cocina común entre todos y que el edificio tuviera como un desarrollo normal y exitoso. Aquí tenéis algunas imágenes de los espacios comunes, de los pasillos que dan a las habitaciones, que siempre, pues, en cuanto fue ocupado el edificio, pues empezaron a aparecer mesas con estudiantes, con cosas, con muebles que sacaban. Es decir, esta cosa que a nosotros parecía muy importante de animar a que la gente, los estudiantes hicieran una apropiación muy activa del edificio, pues tuvo lugar desde el principio, ¿no? Aquí tenéis algunos locales en planta baja. Esta es la planta baja. Voy a pasar muy rápidamente, tampoco vamos a entrar como en detalles, ¿no? Pero con estas como aperturas, ¿no?, que la hacen más pública. La planta compartida, ¿no?, con la cocina polémica a la izquierda y un gran salón compartido a la derecha con una terraza y la primera fila de habitaciones. Aquí veis que intentamos también que los espacios de circulación fueran más allá que puramente un lugar como de distribución de personas, ¿no?, sino que tuviera un poquito más de interés, ¿no? Precisamente de este espacio habéis visto una imagen antes, ¿no? Esta es la planta última, en donde veis esas habitaciones como más irregulares que aprovechamos para proponer que las viviendas adaptadas, las habitaciones adaptadas, estuvieran en última planta y tuvieran precisamente como la formalización más singular, ¿no? Normalmente, por lo menos en las normativas escandinavas, te invitaban a que estuvieran en primera planta para que fueran lo más rápidamente accesibles, pero nos pareció más interesante, más deseable, como que este colectivo estuviera ahí arriba y en la situación más especial que podía ofrecer el edificio. Esta es la fachada sur, que veis cómo cambia, ¿no? Como si hemos visto en la fachada norte un aspecto bastante gris, ¿no?, siempre como a la sombra, el sol de sur cambia completamente la condición del material y de la madera, ¿no?, con la terraza que da a ese espacio colectivo. Y este jardín, este patio, digamos, que compartían los dos vecinos y a los que nosotros quisimos también acercarnos para aprovecharnos de esa orientación más beneficiosa, ¿no?, de esta entrada de la luz sur. Y la cocina. Bueno, la cocina del edificio realmente para nosotros es el espacio como al que le tenemos más afecto, ¿no? Esta es una imagen que salió publicada en una noticia en prensa local, ¿no?, con la que por entonces era como la coordinadora, la jefa, por así decir, del Colegio Mayor, en donde, bueno, era un artículo que decía que sí, que aquello funcionaba, que estaba ordenado, que estaba limpio, que estaba bien aquello. Y entonces, bueno, pues hubo como todo un ejercicio de distribución y de organización de tanto número de neveras para tanto número de estudiantes, organizar, bueno, toda esa logística al final pues dio lugar a este espacio un tanto peculiar, pero que a nosotros nos interesaba. También desde el principio en el concurso lo que intentábamos era no solo que los espacios colectivos fueran lo más compartidos, lo más activos y vivos posible, sino que los espacios individuales también tuvieran una condición como de emisión de información y fueran como una especie de interfaz para comunicarte con los demás, ¿no? Entonces habíamos ideado esta situación en la que las habitaciones pues tenían una puerta de garaje, ¿no?, un poco con esta mitología de Steve Jobs y desarrollando en su garaje las primeras ideas sobre Apple y tal, ¿no?, pero también para abrir completamente el interior de las habitaciones a los pasillos, ¿no? Bueno, eso no fue posible en realidad, pero sí vimos que en realidad había otros paneles, les llamábamos infopanel a este invento, pero los infopanel reales, digamos, derivados del uso del día a día, también nos parecieron muy interesantes, ¿no? Aquí veis cómo cada uno con su nevera
También escribía mensajes para los demás. Oye, podéis coger unas tortitas que me han sobrado, podéis no sé qué, o no me coge tal. Decorado, en fin, todo ese trabajo como de apropiación estaba muy claramente en esta situación. Entonces, si las primeras casas que había contado Clara eran sobre interacción, la interacción entre la arquitectura y los usuarios y cómo la arquitectura te invita a hacer cosas con ella, pues la siguiente idea que queríamos proponeros era esta, que la arquitectura también es una cuestión de empatía, ¿no? En el sentido de favorecer o hacer lo más fácil posible estas relaciones, ¿no?, entre el objeto arquitectónico y sus usuarios, ¿no?, que se ven aquí muy fácilmente, ¿no? Nos gustan mucho estas imágenes de esta artista japonesa, ¿no?, en donde bueno, ella está como soportando la obra, pero la obra también está como abrazándola, ¿no? Entonces, esa especie de codependencia entre el objeto y el individuo nos interesaba mucho. Así que, por esa razón, también hemos estado todos estos años investigando cuáles han sido las situaciones domésticas, ¿no?, lo que se ha dado en llamar lo post-ocupacional, ¿no?, en la propia residencia, y cómo sus habitantes han ido interpretando esos espacios de una manera muy abierta, ¿no? De modo que cuando expusimos esta obra hace unos años, nos interesó casi más hacer una recopilación de todas estas imágenes, ¿no?, del hashtag Tecnovien de Instagram, de otras redes sociales, para ver cuál era ese día a día y esas situaciones de apropiación, ¿no? Entonces, veis aquí, por ejemplo, cómo hay una exposición en el ascensor, o hay alguien que ha metido un sillón para poder sentarse, o alguien ha tejido un jerseycito a un pilar del salón. Bueno, todas estas situaciones que un arquitecto no puede ni soñar con ellas, ni se le ocurren, evidentemente, ¿no? Bien, el siguiente proyecto es este cuaderno de viaje que hicimos para el Colegio de Arquitectos de Extremadura. Y bueno, en la exposición de hoy vamos a meter algunas de las publicaciones que hemos hecho, no solamente Oeste, pero nos interesan porque también han ido siempre en paralelo con nuestra actividad como arquitectos. En realidad no la sentimos como una actividad diferente muy diferente a la arquitectura. Y este ha sido uno de los últimos que hemos hecho. Hicimos 2 guías de arquitectura contemporánea en Extremadura, y entonces la Junta de Extremadura y el Colegio de Arquitectos nos pidieron hacer una tercera, pero que fuera como una especie de instrumento de interpretación para el viajero, ¿no?, para el viajero que visita distintas arquitecturas, para invitarlo a entender el paisaje, la relación entre el paisaje y la arquitectura, y la propia arquitectura contemporánea en sus propios términos. De modo que era una especie de caja de sorpresas, ¿no? Por supuesto, una caja que tiene una serie de mapas, de rutas, que te invitan como a recorrer determinadas rutas no arquitectónicas, ¿no?, como por ejemplo la ruta de balnearios, ruta de fiestas, ruta tal, y qué obras arquitectónicas se pueden visitar acompañando a esa ruta, ¿no? Pero también había postales, cartas, y este conjunto de transparencias, que era una invitación más que a visitar la arquitectura como un objeto, digamos, estático, y a visitar el territorio donde estaba esa arquitectura, casi te permitía replicar esos paisajes, esas arquitecturas en tu espacio doméstico. Entonces, son unas transparencias que tienen tanto arquitecturas, aquí veis una de Navarro Valdevego, de tal, como paisajes, ¿no? Ahí veis unas garzas o las cigüeñas sobre estos palos, o la dehesa con el cerdo. Todo esto se podía recomponer a voluntad para hacer un escenario propio e íntimo, ¿no? De modo que, bueno, estas son como todas esas imágenes superpuestas y densificadas. Y entonces uno podía, pues, hacer sus propias composiciones territoriales y arquitectónicas con estas tarjetas, ¿no? Como pues la arquería
museo de Rafael Moneo, pues acompañada de unos animales, acompañada de objetos infraestructurales, o las consejerías de Navarro Valdebec también de repente mezcladas con una escena más natural de dehesa. De modo que nos interesaba eso, crear como esta especie de ficción, un poco entrando ya en esta cuestión de los mundos secundarios que os hablábamos antes, en donde uno podía incluso superponer sobre imágenes reales o sobre tu propia visita otras imágenes como si fueran filtros de Instagram, pero físicos, ¿no? De modo que eso, que uno podría encontrar los secaderos de tabaco típicos de Cáceres dentro de la Villa Saguá, por ejemplo, ¿no? O ir más allá, digamos, de este ensimismamiento del filtro y de lo autorreferencial de las redes sociales, sacarlo fuera, sacarlo a la calle para convertirlo en otra cosa diferente. Bueno, y continuamos con la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico de Bayona, que es un proyecto al que tenemos mucho cariño, es un edificio que era un edificio del siglo XVII, un antiguo hospital que está en el casco histórico de Bayona y está como encastrado en la pendiente de la ciudad, ¿no? Ahí se ve al fondo la escalinata que forma casi parte del edificio en la calle y sube hasta la Escolegiata, que está en la parte más alta, ¿no? Ahí arriba. Esta sería la vista de la biblioteca desde la Escolegiata, que casi la única fachada, la fachada más importante es la cubierta, ¿no? Que son como esta especie de manta que está ahí encima del muro de piedra, ciego totalmente a la calle desde donde se ve más de lejos, ¿no? Bueno, esto también fue a través de un concurso y en el concurso, esto es un croquis de proyecto en donde están ya las ideas fundamentales del proyecto con las que trabajamos luego a lo largo de todo el proceso, que fue muy largo en el tiempo, pero que luego además pues te das cuenta que se parecía muchísimo a la propuesta inicial, ¿no? Y había dos ideas fundamentales que se ven en el dibujo de abajo. Era activar el patio central del edificio, que estaba abandonado, incluso estaba inaccesible, no había forma de entrar en él y es el espacio más bonito, a nuestro entender, del hospital. Bueno, pues activar ese patio a través de un acceso desde la calle que conectase directamente el patio y el jardín o la huerta que tenían, porque luego, después de ser hospital, pues fue un colegio de monjas y, bueno, pues las monjas tenían una huerta ahí detrás y tener este paso como casi exterior, ¿no? Como de calle que entra en el edificio y sale otra vez. Y en el dibujo de arriba estaría la primera planta, que es la planta de la biblioteca, que nuestro interés era dejarla lo más abierta posible, también para poner en valor ese patio, ¿no? Que está en el centro, poder rodear el patio y crear un único espacio alrededor, y para eso necesitábamos llevar todo el programa a menudo, pues las instalaciones, la escalera, los despachos, incluso gran parte de las estanterías, llevarlas al borde, ¿no? Y concentrar ahí como este anillo funcional que regruesa la fachada del edificio y por un lado libera espacio, pero además le da servicio, ¿no? Entonces, aquí esta sería la planta baja, donde se ve esta calle, que incluso es de granito también, ¿no? La calle fuera es granito y dentro también continúa el granito, ¿no? Para hacerlo más evidente, que estás de paso simplemente, ¿no? Que conecta a la izquierda con el patio. Para activar el patio, darle vida, también llevamos unas salas que abren directamente a él, la biblioteca infantil y una sala de actos, para asegurarnos de que había programa ahí. Y lo que es la caja de madera, que está a la derecha de la calle, pues es toda la parte del archivo histórico, ¿no? Que está ahí como empaquetado. Y en la planta de arriba, pues eso, como contaba antes, ¿no? Toda esta franja de estanterías, de pequeños espacios de estudio, de lugares aislados para leer, que liberan completamente
todo el espacio disponible para rodear el patio y entenderlo como un lugar único, ¿no? Entonces, yo creo que el edificio se explica así, ¿no? Es como un gran plinto de granito, de piedra, encastrado en la ciudad, en la colina, sobre el que, ahí está, sobre el que se coloca esta otra pieza, que es la sala de lectura, y que en sí misma es casi como un mueble. Es toda de madera y nuestra idea era eso, ¿no? Como colocar encima un mueble donde entras para estar leyendo, para estar como en el espacio de lectura de la sala, ¿no? Y ahí estarían las tres piezas. Entonces, esto es el acceso, ¿no? Como decía, esta es la calle de acceso, en donde aparece una serie de piezas, bueno, son hallazgos arqueológicos que durante la obra aparecían, pues los íbamos colocando ahí en este muro de piedra de la izquierda, y a la derecha se ve la caja de madera como programa nuevo, como está metida dentro del gran esqueleto del edificio, que sería la parte del archivo, y ahí al fondo la continuación, la salida hacia el jardín o la huerta, que se entiende también bien aquí en la sección, ¿no? Ahí se ve la escalinata y cómo puedes atravesar todo el edificio para llegar a la parte de atrás, y que encima tienes esa otra parte, que es otro mundo, que está totalmente forrado de madera. En ese acceso, si miras a la derecha, tienes la recepción y ahí al fondo la escalera, que se ven con esos circulitos, esas pequeñas aberturas que conectan con ella, que es también una escalera de madera y que tienes como al subir pues esa visión de la entrada. Y esta es la sección por el mismo sitio, pero mirando hacia el archivo, ¿no? Mirando a esa otra piel de madera que cierra la caja del archivo. Que aquí veis alguna imagen, pues eso, a la derecha el acceso al archivo, y luego a la izquierda, en el muro de enfrente, en el muro de piedra, está en el centro lo que sería el acceso hacia la biblioteca infantil, que ahí se entrevé como un muro ya de madera, ya entramos en otra zona más cálida, y algunos, bueno, pues reubicaciones de elementos. Teníamos un peldaño de la escalera antigua que colocamos ahí para hacer este pequeño asiento, porque había espesor en el muro, ¿no? Que es esto, los espesores que habitamos, ¿no? Y aquí está la sección por el patio, que se ven las dos piezas de arriba que rodean el patio. Al fondo está la biblioteca infantil a nivel de suelo del patio. Y esta pieza, o sea, esta piel de madera que envuelve la sala de lectura, para alojar todas las instalaciones y todo lo que pasaba por debajo de la cubierta, pues deja bastante espacio, ¿no? Y hay unos puntos que son los lucernarios, hay varios lucernarios circulares, que supongo que se verá un poco en la foto luego, que es en donde tú percibes esa profundidad, ¿no? El que entre la piel y la cubierta hay mucho espacio, y eso se lee muy bien en esas aberturas de luz natural que llegan. Entonces, bueno, este es el patio desde arriba, desde la galería que está a nivel de planta primera, y ahí se ve la biblioteca infantil, ¿no? Que la idea era que estuviese a nivel de patio, pues para que en días que hace bueno se pudiese abrir completamente, hacer actividades fuera, y pues eso. Además es una biblioteca muy activa, que tiene muchísimos usuarios y que hacen muchas cosas. La biblioteca infantil, que estaba ahí dando al patio, está en un espacio que hemos ganado porque no existía, o sea, lo hemos como un poco escarbado, y esa cosa de haberlo escarbado casi que quedó en la geometría también, ¿no? Porque nos tuvimos que adaptar a cosas que había allí, que no contábamos, pues una piedra o un trozo de muro que no se podía tocar. Entonces se va adaptando con esta geometría más circular, más orgánica, y generando pues este lugar también bastante especial, ¿no? Para los niños, que es como más amable y más, que aquí se ve en alguna foto. También el suelo, pensando en que los niños no les gusta mucho sentarse en sillas, ¿no? Les gusta más estar tirados por el suelo o, bueno, más cómodos, pues el suelo
continúa, forma parte de la geometría de la biblioteca y se inclina para que se puedan tumbar y apoyar, para que se pueda utilizar de otras maneras, ¿no? Y luego aparecen esas X, que en realidad son corte láser sobre el revestimiento de madera para la ventilación, o sea, simplemente eso, pero que vamos incorporando también para que la superficie de los cerramientos puedan ser más continuos, ¿no? Que todo forme como una unidad más coherente. Y pequeños inventos también en la biblioteca infantil, bueno, no inventos, no está inventado, pero pequeños detalles de juego, ¿no? Como la puerta, el acceso en realidad es una estantería, ¿no? Que cuando está cerrada parece que no hay forma de salir, pero puedes mirar. Y luego en la planta de arriba tenemos este gran espacio que luego es muy gracioso porque la gente de allí cuando va, claro, a mí me hace mucha gracia, decían, pero no sabíamos que había tanto espacio aquí, ¿no? Porque claro, era uso de biblioteca ya, pero muy bajito, muy angosto. Nosotros lo que hicimos fue, pues, mantener los límites, pero aprovechar el aire que había allí, ¿no? Y es esta sala forrada, toda, suelo, techos y estanterías de la misma madera para darle esa continuidad, esa idea de que tú entras en este mueble, o sea, la sala es una gran estantería, ¿no? Y ahí se ven esos 2 círculos y luego 3 allí al fondo, que son los lucernarios, que son los que te dejan ver la profundidad del bajo cubierta. Sí, muy rápidamente. Hay algo que también yo creo que es algo que aparece en todas nuestras obras y en nuestros proyectos, es esta especie como de interferencia de lo bidimensional y lo tridimensional, ¿no? Aquí me estoy refiriendo pues a toda esta especie de constelación que está perforando el techo de la gran sala de lectura, ¿no? Toda esta constelación tiene algo de gráfico también, de plano, ¿no? Por esa especie como de condición muy tersa de la madera y de corte muy limpio. La verdad es que en esta obra los carpinteros pues trabajaron a fondo y trabajaron muy bien. Pero da idea como de cómo en la arquitectura evidentemente hay espacios, pero también hay superficies sobre las que se trabaja, ¿no? Y eso nos devuelve un poco a la vertiente más como de diseñadores gráficos o de editores de libros, ¿no? Este es otro libro que editamos para el Instituto Empresa, en donde también veis cómo en la portada ya hay esa especie de obsesión por inscribir esas superficies, por dibujar y por delinear espacios dentro del plano, ¿no? Y de ir añadiendo estos pequeños signos que luego tienen un sentido, ¿no? En la edición, pero que para nosotros tienen el mismo sentido que estas pequeñas constelaciones de la biblioteca o que estas aspas que aparecían para resolver el respiro de un aire acondicionado, ¿no? De modo que aparecen siempre estas codificaciones por un lado y trabajo de lo bidimensional bastante intenso evidentemente en la obra gráfica, pero también en la arquitectura, ¿no? Esto da paso a otra publicación que acabamos de entregar hace relativamente poco, que se llama Itinera Vitae, también para la Junta de Extremadura, y que muy rápidamente era un catálogo de acciones en relación con la accesibilidad en Extremadura, ¿no? Bueno, es una caja que tú abres, te encuentras un libro, pero también encuentras una baraja de cartas que tiene esta especie de juego de codificación, ¿no? Que si queréis podemos ver rápidamente, pero vamos, tampoco hay que... Es un juego casi como tipo dominó, en donde tú vas uniendo distintos símbolos. A cada carta le corresponde una acción de accesibilidad de distinto tipo, de modo que si tú juegas ese juego, luego
Le das la vuelta a las cartas y tienes como una sección, un grupo más o menos coherente de intervenciones que están relacionadas si son públicas, privadas, si son, etcétera. Dicho muy rápidamente, tampoco queremos como no hay mucho tiempo, ¿no? extendernos mucho más, ¿no? De modo que para nosotros la arquitectura también tiene algo de esto, ¿no? Es como, en este caso, esta es la superficie desplegada de la sala de lectura de Bayona, con todo este juego de inscripciones y de puntuaciones hechos sobre su superficie, ¿no? Así que un poco otra idea que queríamos o que encontramos o que nos interesa es esta, ¿no? Con la arquitectura también es una superficie sobre la que hacer cosas, sobre la que delinear, agujerear, perforar o escribir. Aquí tenéis, volviendo a la biblioteca, como una colección de vanos, ¿no? Que al estar contados con control numérico tienen esta condición un poco como inmaterial, ¿no? Como fácil, ¿no? Como si se hubiera hecho solo, ¿no? Y por tanto esa cosa bastante bidimensional. Una imagen ya con el mobiliario. El mobiliario en realidad partía del criterio de aprovechar los recortes de estas ventanas que habíamos visto. Entonces, aprovechando esos recortes, ese exceso de material y recombinándolo, podíamos construir una serie de mesas que ya en su ADN tenían como la propia formalidad o el lenguaje de la propia biblioteca, ¿no? Aquí veis un poco en construcción. Bueno, y algunos interiores más. Yo creo que esto lo vamos a pasar. Sí, porque no da tiempo. Hay algo interesante también, o que para nosotros fue muy inspirador para este proyecto, y eran estos cuadros de San Jerónimo, ¿no? Donde nos parece que ya está casi todo lo que hay que decir sobre esta obra, aunque a lo mejor nos estamos enrollando un poco más de lo necesario. Pero, en primer lugar, como esta especie de mundo de los cuidados, ¿no? de los que son diferentes, ¿no? Aquí San Jerónimo le está sacando la espina al león. Pero también está este mundo como de la apropiación de la arquitectura, de lo doméstico dentro de una arquitectura mucho más monumental o institucional, ¿no? Que también queda patente, ¿no? En esta otra versión de San Jerónimo, en donde literalmente San Jerónimo vive en ese mundo propio que se ha construido mediante esa pequeña arquitectura, ¿no? Por eso esta charla se llama Mundos Secundarios, ¿no? Nos interesa la idea de mundo secundario, la propuso Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, hablando un poco de cómo, al hacer una ficción muy completa y muy llena de personajes, de realidades, con sus propias reglas, esa ficción siempre está dependiendo del mundo existente, del mundo real. Por eso le llamaba secundario, porque hay una interdependencia, ¿no? Para nosotros la biblioteca hacía un poco esto, ¿no? Hacía su propio mundo, pero en una relación muy, muy directa y muy íntima con la estructura que estaba cogiendo este espacio de lectura. Vale, bueno, pues muy rápidamente y casi como detalle, este proyecto que era el concurso para el Museo Arqueológico en el antiguo convento de Santa Clara, en Pontevedra, que tuvimos la oportunidad de participar. Era un concurso en 2 fases. Pasaron 5 equipos y nosotros íbamos con el estudio de Rotterdam Can Architecten, y también con Cristina García Fonta y con... Está aquí con nosotros hoy. Y con Hola Arquitectura. Bueno, simplemente comentarlo un poco por encima, porque ha pasado hace poco y lo tenemos como reciente. Estas son una imagen. Y porque hay algunas ideas que curiosamente también estaban, ¿no? en otros proyectos. El convento, tal cual está en el estado actual, pues tiene la iglesia, tiene solamente como tres partes del claustro, no se llegó a completar nunca, y luego un edificio que es el que está más a la izquierda, al oeste, que es un edificio mucho más voluminoso, de la época barroca, en donde vivían, era como la residencia, ¿no? Y entonces la propuesta de nuestro equipo era completar ese claustro que no estaba concluido, ¿no? Completarlo con una circulación alrededor de él y
delimitando la parte de arqueología, que sería la azul, y la parte de museo, que sería la que está alrededor del claustro, ¿no? Hay que decir que, perdona, sí, que aquí estábamos contradiciendo las bases del concurso, que es como otro de los grandes mitos, ¿no? Quien contradice las bases a veces gana. Bueno. Pero ahora os explicaremos por qué las contradecíamos y por qué tenía sentido hacerlo. Y bueno, pues nada, aquí estaría como la propuesta de esta circulación alrededor del patio y el otro edificio que también está conectado para el archivo. Y a nosotros, bueno, en las bases nos pedían efectivamente poner todo el archivo enterrado en la parte donde ahora está el bosque, que además es un bosque que había estado cerrado 500 años, o sea que nunca había entrado nadie y nos daba muchísima pena excavar ahí. Entonces lo llevamos al lado opuesto al que nos habían indicado porque era una zona de escombros que no tenía ninguna vegetación, que era como de menos valor, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo, claro. Y bueno, esto sería una imagen de la entrada con unos recorridos de agua, con un proyecto paisajístico muy bonito de Cristina. Y bueno, las piezas de acceso con pequeñas ruinas que todavía están allí, que se incorporan a esta nueva arquitectura, pero creo que lo dejamos y vamos a terminar ya, porque es que... Vamos a cerrar muy rápidamente con esta es la última obra que hemos terminado hace unos meses. Para nosotros es una obra bastante especial por muchas cuestiones. Bueno, se llama la aceleradora. Este es un pabellón, este pabellón que veis aquí encima del edificio, de este edificio, del pabellón de extracciones del Hospital de la Paz en Madrid. Es un gimnasio, pero es un gimnasio bastante especial. Por un lado, parte del trabajo de investigación de una fundación que se llama Uno entre 100.000, que lo que hace es desarrollar investigación y dar fondos para el estudio del cáncer infantil, sobre todo de la leucemia. Y entonces, en uno de los estudios que hicieron, demostraron cómo el ejercicio físico, por muy moderado que fuera, aceleraba la recuperación de los niños y de las niñas que habían sido sujetos a cirugía o que estaban pues, sujetos a quimioterapia, etcétera, ¿no? De modo que se trataba de ofrecer, no solo para este hospital, para el Hospital de la Paz, que es como uno de los más importantes de Madrid, seguramente es más como una infraestructura que un hospital, ¿no? Pero se trataba de dar un espacio nuevo a muchos hospitales que carecen de este lugar para poder desarrollar esta investigación de manera completamente científica y trabajar como en la dirección de esta pronta recuperación de niños y niñas con cáncer infantil. De modo que no solamente se trataba, por esto ponía 1.0, este es el primero de, esperemos, varios o muchos pabellones que aparecerán en distintos hospitales españoles. De modo que con este planteamiento, para nosotros lo que tenía más sentido era plantear un catálogo de componentes y un catálogo de dimensiones o de unidades que, recombinados, pudieran dar lugar a satisfacer distintas necesidades de distintos hospitales, distintas ubicaciones, pero que en el resultado final siempre fuera reconocible como parte de la misma familia. Entonces, bueno, aquí veis el catálogo, una cuestión más de estructura, de revestimientos, de tratamientos interiores, de inserción de instrumentos como de captación de luz, de otro tipo de instrumentos que se pueden como añadir. De modo que esta era un poco la idea que nuestros clientes como que la verdad es que aceptaron con bastante entusiasmo, ¿no? Como esta situación de casi de catálogo previo, recombinación y obtención de un objeto arquitectónico que no solamente está solucionando el programa, que es digamos, tipo de máquinas y espacios de investigación, sino que también se está adaptando al contexto en cada caso, ¿no? Bueno, no voy a extenderme más, ¿no? Pero había como toda una codificación de las piezas, de
cómo se combinan estas piezas y del resultado final que dan, ¿no? De modo que nos gustaba, como veis, esta cuestión como de la codificación o de la grafía de todos estos componentes. La distinta reorganización de estos componentes pues daba lugar a posibles distintos resultados, ¿no? De manera como que con estos dibujos estábamos un poco demostrando delante de los clientes la capacidad de adaptación, pero también la capacidad de ser reconocibles como objetos dentro de una misma familia. Lógicamente, el edificio era un edificio prefabricado, tal y como estaba planteado. Se construyó en 3 piezas en Lorca, en Murcia, de modo que todo estaba bastante pensado desde el principio. Por ejemplo, todas las instalaciones, como veis aquí, muy comprimidas, muy optimizadas. Y después de 8 meses de proceso de construcción, pues viajó durante, no sé si 10 horas, desde Lorca hasta Madrid, y en 8 horas por la noche pues se montaron las distintas piezas. Yo creo que tampoco no se ve, pero no da tiempo. Bueno, no da mucho tiempo, pero para que un poco veáis cuál es la situación. Bueno, había como varias piezas que se fueron a... No se ve nada porque es de noche. No se ve nada porque es de noche. Bueno, pues el vídeo está bien y va amaneciendo, pero lo sentimos, pero no se ve nada, lo sentimos. No se puede bueno. parar. Este era el resultado final, ¿no? En este caso veis que hay como varias partes que ya son reconocibles desde fuera, ¿no? Una especie de módulo de sombra que llamábamos, que contiene todas las instalaciones de climatización, pero también da sombra a sur, a la zona de investigación, y además te permite ver todas las torres que están rodeando el edificio, que aquí veis, ¿no? Una zona de ejercicio donde están estos 3 lucernarios y otra pequeña zona previa que tenéis un poco aquí también, en donde hay un ejercicio más informal, por así decirlo, donde puede ir cualquier niño, jugar con una pelota, jugar a no sé qué, mientras que en este espacio central de los lucernarios ahí ya hay máquinas serias y hay una actividad un poco más regulada, ¿no? Bueno, algunas imágenes. La construcción fue intensa, interesante, por esta condición de prefabricación o de industrialización, que era la primera vez que empleábamos de una manera como tan radical, por así decir. Y bueno, pues aquí tenéis ese resultado final. Algunos interiores con las máquinas. Un lugar también que tenía como la intención de ser un espacio sanitario, relacionado con un lugar sanitario, pero completamente ajeno a las lógicas de la arquitectura hospitalaria habitual. Es decir, los clientes querían que cuando un niño llegara aquí, una niña, se sintiera como en otro lugar o que se sintiera fuera del propio hospital, como en un mundo diferente, ¿no? Hablando de estos mundos secundarios. También había este deseo como de comunicación con el exterior, ¿no? Que yo creo que se puede percibir en otras de estas obras, ¿no? Y entonces hemos estado investigando algunas como fachadas que podrían reflejar de noche la actividad interior, siguiendo distintos códigos. Esto todavía está en proceso, pero bueno, un pequeño vídeo de demostración. Y finalmente, bueno, este dibujo nos interesa enseñaros un poco para hablar cómo un edificio tan pequeño, que tiene como 130 metros cuadrados, no mucho más, en realidad tiene alrededor un esfuerzo logístico de construcción, de tiempos, de coordinación, pero también de lógica de uso interno enorme, ¿no? Es decir, que nos gusta pensar que este objeto, con sus muros técnicos, con sus inventos, con sus cosas que pueden separarse, con sus cosas que pueden desgajarse de esos muros técnicos, en el fondo es mucho más que un objeto, ¿no? Es un proceso constructivo, pero también es un proceso de logística de uso que hay que implementar también con la logística de uso hospitalaria, que no es cosa sencilla, ¿no? Entonces tiene sus propias
protocolos de uso, tiene una app, una aplicación en donde digitalmente se va registrando todos los avances de los ejercicios y finalmente tiene una serie de objetos interiores que son fundamentales, que contiene el propio edificio y que son tan parte de la arquitectura como la estructura en sí. De modo que, bueno, este es el último edificio que os queríamos contar hoy. Muchas gracias. Bueno, le habíamos prometido que íbamos a terminar a 1:30 y se nos ha ido un poco, lo siento mucho, pero bueno, al final siempre... Pero eso sí... Ya está, ¿no? Sí. Para antes de que se animen seguramente los compañeros a haceros otras preguntas o cuestiones. Nada, muchísimas gracias, porque pocas veces se ve un discurso tan coherente a todos los niveles, ¿no? No solo porque, bueno, sí es cierto que para casi todos los arquitectos casi todos los proyectos son la misma obra o quieren serlo, ¿no? Cuando hay esa coherencia, ¿no? Pero es que en vuestro caso se transmite claramente que desde el inicio, como expresabais muy bien al comienzo, ¿no? Hay esa interrelación entre lo gráfico, lo que se quiere, la investigación a través también de lo gráfico, ¿no? Hasta llegar a lo programático, hasta lo constructivo, ¿no? Hay ciertas interrelaciones, ¿no? A todos los niveles que permanecen en todas las obras, permanecen a lo largo del tiempo, ¿no? Y se transmite y se ve, ¿no? O sea, lo contáis extraordinariamente bien, pero si no lo contarais vosotros y se pasasen las obras, yo creo que ellas mismas contarían lo que vosotros intentáis transmitir, ¿no? Por eso es de agradecer ver una obra tan compacta, ¿no? Casi bueno, vuestra página web, ¿no? Esta transmisión que conocemos hace muchos años, ¿no? Casi antecedente o antes del Animal Cross, ¿no? Es que esa ciudad que se va creando a sí misma, que va creciendo, que se va interrelacionando, que todos podemos, pues es indicativo de todo esto, ¿no? Así que es un placer. Me hubiera gustado volver a ver aquel primer proyecto en Lugo de ocupación, con K, de la calle, ¿no? En la que algunas de estas cosas, ¿no? Que os gustan de apropiación, ¿no? Apropiación de los muros, apropiación de las plazas, apropiación de las cubiertas, ¿no? Hay una cierta de lo marginal también o de lo poco. Esto sigue estando, ¿no? Recuerda que el proyecto extraordinario, ¿no? Que casi podéis, no sé si podéis contarles un poco de qué se trataba, ¿no? El proyecto de Lugo. Bueno, era un proyecto que no era nada, en realidad, además lo decíamos así, no fue una casualidad. También volviendo un poco a la cuestión personal, llegamos a visitar a mis padres y estaban repavimentando la plaza en donde viven. Tenían baldosas blancas y negras y les preguntamos ¿qué vais a hacer? Y dicen, pues vamos a hacer un damero. Y dijeron, hombre, no, esperad un momento. Y entonces ya los dos enseguida ya nos dimos cuenta de lo que estábamos pensando el otro y nos pusimos a dibujar. Claro, yo había crecido allí, había jugado a la pelota con la bicicleta, yo sabía cómo se usaba ese espacio, cada rincón. Y lo que hicimos fue improvisar un mapa de actividad de la plaza y dibujar las acciones, ¿no? De lo que había pasado allí, de cómo lo utilizábamos los niños que vivíamos en esa plaza. Y se lo pasamos al obrero que estaba allí trabajando, que se lo tomó como un reto y le pareció muy divertido. Le llevó bastantes más horas, por lo cual luego nos cayó un poco, pero se lo pasó muy bien y no utilizamos nada más, o sea, no gastamos nada más de lo que estaba previsto ni había más que simplemente reorganizar lo que hay, pues a partir de pensar en el lugar y en las actividades, tanto pasadas como futuras, ¿no? Como qué es lo que conforma el espacio. Y bueno, pues eso era la cuestión.
Y eso de que toda la obra es la misma obra me ha encantado. No, no lo había pensado, pero es verdad. Es como que uno continúa, ¿no? Siempre está trabajando con problemas muy parecidos y buscando siempre cómo encajarlos de una manera más efectiva, ¿no? Gracias. Y en esta última yo no pude evitar pensar en Jean Prouvé. ¿Hasta qué punto eso no es eso? Bueno, Jean Prouvé está en la Casa Galgo de una manera como bastante evidente, ¿no? Si casi lo conoces, un poco descarada. pues es como casi un homenaje más que otra cosa, ¿no? Siempre nos ha fascinado, ¿no? Vamos, el nivel de excelencia técnica, pero también de calidad arquitectónica de las prefabricaciones de Prouvé era apabullante, ¿no? Pero sí, es una influencia. Además, precisamente está muy bien que lo menciones, porque precisamente la casa de Prouvé, la casa en Nancy, es también como lo que contaba de la plaza, es una casualidad. Él, cuando le cierran la fábrica y le echan, quiere construirse una casa y ya tiene el sitio y se lleva unos cuantos paneles que estaban allí tirados, ¿no? Y con eso pues lo monta según lo tiene, ¿no? Es el puzzle que luego encaja con lo que hay. No era un proyecto que hubiese diseñado y tal, ¿no? Que es muy Prouvé, o sea, que tiene mucho sentido con cómo trabajaba, o sea, que es un poco similar. Pero sí, está bien visto porque es verdad que está ahí, es una de las referencias que usamos. Otra segunda cuestión, apunte. Esta también se puede leer una cierta... hay una, no sé, una proyección de futuro, ¿no? de futurismo, de alegría en muchos de vuestros proyectos, ¿no? Hay algo, ¿no? Igual que hay en otros arquitectos, una recomposición del pasado ¿no? que es motor de proyecto y que es muy interesante, o de contemporaneidad. Hay como, no sé, hay algo inspirador de un futuro que no es temible como el que imaginamos, ¿no? Hay una cierta alegría que contamina vuestra arquitectura, me da la impresión. Sí. A ver, hay, digamos, en el mundo de la arquitectura, en el imaginario arquitectónico, hay grandes dosis de épica y de drama, ¿no? Tanto en lo personal como en los profesionales y tal, como en la construcción, ¿no? Que últimamente pues tiende a ser masiva, pétrea, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta restarle gravedad a la arquitectura desde todos los puntos de vista, o sea, hacerla más accesible, más amable y quitarle épica, quitarle drama, ¿no? Porque no creemos. Básicamente nos parece que ese drama solamente es interesante dentro del propio mundo de la arquitectura o de la disciplina, ¿no? De modo que sí, estamos bastante contra la gravedad. Ya que no habéis podido hablar mucho de concurso y dado que es próximo, es un poco saber cómo os enfrentáis vosotros a un edificio tan singular, ¿no? Y aunque tenemos una referencia con respecto a lo que habéis hecho en la biblioteca, ¿no? Pero ese edificio que sí que vuestro concurso, digamos que ha propuesto la respuesta vuestra es contundente, ¿no? O sea, es una y os enfrentáis con una valentía impresionante. No es el resultado de nada más de una pequeña y sutil intervención, sino que hay que proponéis pues, un lenguaje, un diálogo importante. Claro, yo creo que cuando uno trabaja con arquitecturas existentes hay como mucho peligro hay la posibilidad de glorificar lo patrimonial, ¿no? Y entonces cada accidente, cada elemento singular se convierten como en un objeto de veneración y de absoluto respeto, ¿no?
No es que no lo haya habido en el concurso, pero es decir, había un estudio previo absolutamente, ¿cómo decir? Muy exhaustivo. Exhaustivo, exactamente, de todas las estructuras tal cual estaban, pero por otra parte queríamos también hacer una propuesta muy directa y que tuviera una identidad muy reconocible, ¿no? Es decir, ha habido respuestas a este concurso mucho más apegadas a cada una de las circunstancias, de cada accidente, de cada momento histórico, que también es una dirección de trabajo evidente, ¿no? Pero nos interesaba más el poder superponer a ese respeto, que es imprescindible, una propuesta mucho más directa, ¿no? También esta cuestión de la propuesta directa tiene mucho peso el lado holandés del equipo, evidentemente, ¿no? En donde siempre desean como esta especie de claridad diagramática, ¿no? De cierro esto, corto por aquí y nada más, ¿no? Pero detrás hay muchos más matices, hay muchas más cosas, ¿no? Sobre todo en el concurso había un deseo como de, no solo de preservar el patrimonio arquitectónico, de preservar el patrimonio natural, que es algo que las propias bases eran muy contradictorias con esto, ¿no? Y entonces para preservarla, digamos, en la parte natural, y de esto pues también te podrá contar muchas cosas Cristina, era necesario hacer esta especie de inversión del esquema organizativo que planteaba el jurado, ¿no? Y sabemos que hubo mucha polémica, en realidad hay muchas discusiones y que terminaron en el segundo premio para este proyecto, en el primer premio para el proyecto que ya conocéis todos y que hace pues... bueno. Yo quería hacer una pregunta, hablando precisamente el libro buenas tardes y gracias por esta charla, ¿no? Como dice Luis, pues es un trabajo pues realmente muy hilado, ¿no? Desde el trabajo gráfico y diseño gráfico que desconocía, que tenía siempre esa manera tan intensa, este ciclo se llama Próximos. Tiene gente que trabaja próximamente, pero también no entendemos que trabaja lo próximo, digamos, lo que tiene cercano, lo que tiene en definitiva la realidad, ¿no? Y como estamos en Galicia y aquí tenemos una realidad, pues en muchos sitios en el que el peso precisamente de lo histórico, ¿no? de la arquitectura de Santiago, del pasado, digamos, tiene una presencia tan grande. El caso de Madrid es también así, pero no tiene por su carácter de metrópoli, que no tiene el peso que tienen nuestras ciudades, nuestros pueblos. Me gustaría saber cómo veis precisamente vosotros el trabajo cuando os enfrentáis al trabajo al pasado, ¿no? Y al trabajo en la existencia larga de nuestra vida, ¿no? ¿Quieres? Sí, es que... bastante desperdiciado, por eso me parece interesante. Sí, bueno, por ejemplo, en la biblioteca, claro, era un edificio protegido, no podíamos tocar nada en la fachada, no podíamos tocar muchas cosas, ¿no? Y nos interesaba, sin embargo, como hacer algo que no necesariamente tuviese que replicar lo que ya había, ¿no? También es verdad que era un edificio que estaba muy transformado, había tenido unas reformas en los años 80 bastante agresivas, pero luego es curioso, ¿no? Porque metes esta caja de madera que parece algo un poco fuera de contexto y tal, y la gente lo lee de otra manera. A mí es que me hace mucha gracia porque en los tours turísticos en Bayona a la gente le llevan primero a ver la carabela y luego le llevan a ver la biblioteca. Y mucha gente dice, pero si estamos en el mismo sitio. O sea, que al final todo está en cómo relacionas las cosas, ¿no? Porque todo está cambiando en realidad, ¿no? O sea,
Pero eso no significa que seamos de tabula rasa, ni mucho menos, ¿no? Nos lo pasamos también muy bien recuperando piezas existentes y dándoles otro uso. Muchas de ellas al final no pudimos por otras cuestiones, ¿no? Pero incluso sarcófagos que había allí que queríamos hacer con ellos mobiliario del jardín. Que no es tanto dejarlo como está, sino moverlo un poco, pero que continúe una línea, ¿no? Que continúe con el mismo discurso de alguna manera, yo creo, que es un poco nuestra posición, ¿no? Algo así. Yo creo que se trata como de un diálogo, ¿no? O sea, si la tendencia en la arquitectura en relación con el patrimonio hace unos años era como trabajar por contraste, ¿no? Era como lo más convencional era trabajar por contraste siempre, ¿no? Ahora hay más una visión como de respetar un patrimonio mucho más fino, más como de ir quitando capas, que todas esas capas se vean, y realmente es muy interesante, ¿no? Pero en este caso concreto, la verdad es que había una oportunidad de hacer como esa especie de lógica propia interior, ¿no? De hacer como un lugar mucho más autónomo, precisamente porque no había paramentos que conservar más que un pequeño muro que no sé si habéis visto en las fotos, ¿no? Eso era lo único que se podía, que era digno, digamos, de ser mencionado, ¿no? Entonces a nosotros, yo creo que la clave es como crear un diálogo y no caer como en el miedo, ¿no? En un exceso de respeto, ¿no? Que es un exceso de respeto que por otra parte no ha tenido casi ningún arquitecto. Cuando vemos grandes obras históricas, ¿no? Que han trabajado sobre obras previas, ¿no? Mejorándolo, por supuesto, no me quiero poner en esa liga, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el trabajo con lo patrimonial también puede ser muy propositivo y muy contemporáneo, ¿no? No solamente como acto de glorificación del pasado, sino de mirada al futuro también.